Bueno, hoy vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 9. Lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Buen Dios y Padre Celestial, Padre, alabado y glorificado sea tu nombre, Padre. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro protector, nuestro proveedor, Padre. Y Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas, Padre, porque tú nos has levantado de nuestros fracasos, de nuestras crisis, de nuestros pecados, Padre. Tú siempre has estado allí para levantarnos y sacarnos adelante, Padre. Y Señor, ayúdanos el día de hoy a meditar en tu preciosa palabra, Padre. Danos una palabra que fortalezca nuestra fe en ti, que nuestra fe no falte ni desmaye en estas crisis, Padre. Y Señor, yo me pongo en tus preciosas manos, Padre. Usa mi mente, usa mis labios, usa mi corazón, usa todo mi ser, Padre Celestial, que yo solamente sea el instrumento por el cual tú te vas a glorificar a ti mismo, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías 43, versos 2 y 3 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. En esta crisis o en cualquier crisis que venga a tu vida, cuentas con la presencia de Dios. Dios siempre va a estar en todos nuestros problemas, en todas nuestras dificultades, en todas nuestras crisis. Ahí va a estar Dios a nuestro lado para ayudarnos. Dios no va a permitir que las crisis nos ahoguen. Dios no va a permitir que las crisis nos consuman. Dios nos va a sacar victoriosos de todas las crisis que podamos enfrentar. Víctor Frank fue un psiquiatra creyente judío que estuvo encerrado en los centros de concentración nazi, y él vivió allí muchas torturas. Y cuando salió de esos centros de concentración, él escribió un libro donde contó sus experiencias. Y él cuenta en ese libro que allí los prisioneros sufrían situaciones extremas, situaciones inhumanas, sufrían hambres, desnutrición, golpes, ataques a la dignidad humana, angustias, desesperanzas y muerte. Mire, era tanta la crueldad en esos centros de concentración nazi que muchos de los prisioneros no podían soportar tanta crueldad, y ellos mismos terminaban por ahorcarse, ellos mismos terminaban por quitarse la vida. Y Víctor Frank dice que la gente más capaz
Para sobrevivir a aquellas crueldades, no era la gente más fuerte, tampoco era la gente más sabia o más inteligente. Víctor Frank dice que la gente más capaz para soportar aquellas adversidades era la gente que ponía su confianza en Dios. Los que vencemos toda adversidad no somos la gente más fuerte, ni somos la gente más poderosa, ni somos la gente más sabia, ni somos la gente más rica. Los que vencemos toda adversidad somos aquellos que tenemos una fe sólida en Dios. Lo que se está viviendo en el mundo es solo la punta del iceberg. Mire, no quiero ser fatalista, pero la Biblia dice que este mundo cada vez se va a poner peor. Cada vez va a ser más terrible la existencia en este mundo. Dice la Biblia, Jesucristo lo dijo, que iba a haber más guerras, más pestes, más hambrunas, más terremotos. Pero mire, nosotros los hijos de Dios no tenemos de qué preocuparnos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, no somos de este mundo. Cuando Jesucristo estaba frente a Pilatos, Pilatos le dijo a Cristo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesucristo le dijo: mi reino no es de este mundo. Y cuando Jesucristo estaba orando al Padre, ahí en Juan capítulo 17, Jesucristo dijo al Padre: Padre, yo no soy de este mundo, ni los que me has dado son de este mundo. Entonces no se preocupe por lo que está pasando en este mundo, ni se preocupe por lo que pueda pasar en este mundo. No se preocupe por lo terrible que se pueda estar viviendo en este mundo. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no pertenecemos a este mundo, ni a cualquier otro mundo. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos al reino de Jesucristo. Los científicos de todo el mundo están vueltos locos buscando vida en otros planetas. Ellos están desesperados por buscar otro planeta habitable. Y los científicos de la NASA en esta semana encontraron otro planeta similar a la Tierra. Pero sabe que no deberíamos de estar buscando vida en otros planetas. No deberíamos de estar buscando otros mundos. Lo que nuestra sociedad, nuestros científicos, la gente, lo que debería estar buscando es a Dios. Nuestra única esperanza es Dios. Nuestra única salida es Dios. Nuestro único camino es Dios. Lo que nos va a sacar adelante, o quien nos va a sacar adelante de todos nuestros problemas, es nuestra fe en Dios. Hoy vamos a ver, creyendo en Dios en las pruebas. Hoy vamos a ver, creyendo en Dios en las pruebas. En primer lugar, mantén tu fe en Dios a pesar de las pruebas. Mantén tu fe en Dios a pesar de las pruebas que puedas estar viviendo en la familia, a pesar de las pruebas que estés viviendo en el negocio, a pesar de las pruebas que se estén viviendo en el mundo. Mira, no te desesperes, no caigas en temor, no pierdas tu fe en Dios. Este sufrimiento es temporal. Pero hay gente que pierde su fe en Dios. Hay gente que en la crisis pierde su fe en Dios. Es como aquellas personas que, dice la historia, que hubo un gran terremoto en una ciudad muy próspera y todos los edificios se vinieron abajo. Y uno de los banqueros, ahí platicando con tres amigos, uno de los banqueros dijo: perdí muchísimo dinero en mis inversiones. Y otro hombre rico que ahí dijo: yo perdí mis mansiones, mis carros de lujo. Y una persona que no tenía grandes riquezas le dijo a estos dos hombres: yo perdí más que ustedes. Y los dos se quedaron volteando y dijeron: pero si este no tiene nada.
Y el hombre dijo: yo perdí mi fe en Dios. Mira, lo más grandioso que tenemos no son las riquezas. Lo más grandioso que tenemos no son las cosas materiales, no es nuestro negocio, no son las cosas que hemos acumulado, no. Lo más grandioso que tenemos es nuestra fe en Dios. Por eso nunca pierdas tu fe en Dios, porque si pierdes tu fe en Dios, entonces lo has perdido todo. No hay forma de que te recuperes. Si has perdido tu fe en Dios, no hay forma de que te vuelvas a levantar. Si has perdido tu fe en Dios, no hay forma de que puedas salir adelante en la vida. Por eso, mantén tu fe en Dios, a pesar de las pruebas. Que tú digas: no importa, he perdido todo, pero tengo la fe en Dios. No importa, los problemas me han rebasado, pero tengo mi fe en Dios. Sabes que mucha gente, para consolar al que sufre, usa refranes, como por ejemplo: no hay mal que por bien no venga. Y otro dice: no hay mal que dure 100 años. Y otro refrán dice que toda nube oscura tiene su borde de plata. Y otro refrán dice: después de la tormenta viene la calma. Pero los cristianos, los hijos de Dios, contamos con algo muchísimo mejor que los refranes. Nosotros contamos con nuestra fe en Dios, y créeme que nuestro Dios es poderoso. Y cuando alguien le cree a Dios, cuando alguien se mantiene fiel a Dios a pesar de las pruebas, este Dios lo saca adelante. Dios tiene bendiciones para nosotros. Entonces, ¿por qué perder la fe? ¿Por qué dejar de creer en Dios? ¿Por las pruebas? ¿Por las dificultades? ¿Por las crisis? ¿Por las pandemias? Entonces, ¿qué clase de fe tenemos? Que en la dificultad, en la adversidad, dejamos de creerle a Dios. Nuestra fe tiene que ser una fe sólida, que soporte adversidades, que soporte crisis, que soporte enfermedades, que no importa lo que venga en la vida, que nosotros nos mantengamos creyéndole a Dios, adorando a Dios. Mira lo que dice el verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Pero esta carta le escribió el apóstol Pedro. Y él comienza el verso 1 identificándose, diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿No es grandioso que él, a pesar de las pruebas, se identifica como Pedro, apóstol de Jesucristo? Y sigo fiel a Jesucristo, sigo predicando a Jesucristo, sigo creyéndole a Jesucristo. ¿Y sabes quién era Pedro? Pedro, o el apóstol Pedro, era un perseguido por las tinieblas. Era un odiado por las tinieblas. Era un aborrecido de Satanás. Mira, Satanás una y otra vez le estuvo poniendo piedras, le estuvo poniendo obstáculos, le estuvo causando problemas, pero no podía detener al apóstol Pedro. Sabes que en una ocasión Satanás le dijo a Cristo: préstame a Pedro para zarandearlo. Y Cristo, mira, a mí me hubiera gustado que el pasaje dijera: Pedro, o que Cristo dijera: Pedro, Satanás nos ha pedido para zarandearlos. A mí me hubiera gustado que Cristo dijera: pero no le di permiso. Pero el pasaje dice que Cristo le dijo: pero yo he rogado para que no falte tu fe. Entonces te puedes imaginar al demonio zarandeando a Pedro una y otra vez, afligiéndolo una y otra vez, torturándolo una y otra vez, queriéndolo parar una y otra vez. Pero Pedro seguía adelante a pesar del demonio. Y cuando Cristo muere, es sepultado y es resucitado, tuvo un encuentro con
Pedro, ahí en la playa. Y le dijo: Pedro, necesito hablar contigo. Y ahí conocemos la historia. 3 veces el Señor le dijo: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y después, ahí en esa plática, Jesucristo le dijo: Pedro, tú dijiste un día que morirías por mí. ¿Y qué crees? Si vas a morir. Jesucristo le profetizó una muerte en la cruz a Pedro. Entonces Pedro llevó una vida sabiendo que iba a ser crucificado, una vida sabiendo que iba a morir en la cruz por Jesucristo. Y sabes que Pedro no dejó el ministerio, sabes que Pedro no perdió la fe, sabes que Pedro, aunque era zarandeado por el demonio y aunque sabía que le esperaba la muerte, aunque sabía que le esperaba la cruz, sabes que Pedro mantuvo su fe en Dios. Él se identifica, se presenta como apóstol de Jesucristo. Pero él pudo haber dicho: yo dejé el ministerio, tuve problemas, tuve muchas aflicciones, Satanás fue mi enemigo. Pedro tuvo muchas opciones. Pedro tuvo muchas excusas para poder haber dicho: hasta aquí llegué, ya no le creo. La vida se puso difícil. Ser cristiano, ser apóstol, ser seguidor de Jesucristo es muy complicado. Renuncio, lo dejo todo. Pero Pedro seguía adelante. Y por eso él le escribe a una iglesia perseguida para decirles: mantengan la fe en Dios. Entonces, a pesar de las pruebas, a pesar de las crisis, a pesar de lo que se esté viviendo en el mundo, podemos mantener nuestra fe en Dios, podemos serle fieles a Dios aún en las pruebas. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Bendito el Dios. Ve lo que dice el apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Qué es expatriados? ¿Qué es dispersión? Porque el apóstol Pedro le está escribiendo a los expatriados, a aquellos que no tienen patria, aquellos que les robaron la patria, aquellos que los corrieron de su patria, aquellos que los expatriaron, aquellos que los expulsaron, aquellos que los dispersaron de sus ciudades. Y mira lo que les dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No había lugar, no había ciudad que aceptara a los cristianos. Estos cristianos estaban siendo perseguidos, estaban bajo prueba. Esta carta el apóstol Pedro la escribió más o menos en el año 64 después de Jesucristo. Es decir, fue escrita en el tiempo de Nerón, fue escrita en el tiempo de persecución. Eran tiempos de persecución, de prueba. Y se cree que en esta fecha tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro iban a sufrir el martirio. Y fue escrita para alentar a los cristianos perseguidos. Ellos tuvieron que dejar casas, familia, amigos, bienes materiales. Ellos dejaron todo, pero mantuvieron su fe en Dios. No los quisieron en el Ponto. Dijeron: pues vámonos a Galacia. No los quisieron en Galacia. Y dijeron: vamos a Capadocia. No los quisieron en Capadocia. Dijeron: vamos a Asia. No los quisieron en Asia. Dijeron: pues vamos a Bitinia. Pero nuestra fe en Dios va a ser intacta. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu prueba? Persecución, enfermedad, crisis económica. Mantén tu fe en Dios a pesar de las pruebas. En segundo lugar, en las pruebas
Ponte en las manos de Dios. Mira, no hay lugar más seguro que estar en las manos de Dios. Mira lo que dice el verso 3 y verso 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que significa bendito? Alabado, glorificado. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Había muchos motivos para que los creyentes dejaran su fe en Dios. Había muchos motivos para abandonar el camino de Dios. Las cosas estaban muy complicadas para estos cristianos. La situación para ellos estaba muy triste, muy difícil. Eran cosas terribles de soportar. Pero el apóstol Pedro les escribe y les dice: mire, en las pruebas, póngase en las manos de Dios y sigan alabando a Dios. ¿Estás en una prueba? Lo mejor que podemos hacer en una prueba es alabar a Dios y decir: Padre, tú eres Dios. Tú tienes el control, Padre. Tú eres el Dios todopoderoso, Padre. Y que le sigamos cantando alabanzas a Dios. Aquí el apóstol Pedro les va a dar 3 motivos poderosos para que estos cristianos sigan alabando a Dios. Mira el primer motivo. Dice allí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, el primer motivo para seguir alabando a Dios en medio de las pruebas, dice el apóstol Pedro, Él nos hizo renacer. Y renacer es revivir, es volver a darnos vida. ¿Y sabes por qué les da esta promesa? ¿O sabes por qué les da esta esperanza? El apóstol Pedro les da una esperanza de vida. Le dice: Jesucristo Dios ya nos hizo renacer. Y es una esperanza poderosa, porque estos cristianos estaban muriendo, los estaban matando en la persecución. Ellos vieron morir a sus seres queridos que habían creído en Jesucristo. Ellos vieron morir a un esposo, a una esposa, a un hijo, a un ser querido. Cuando alguien no llegaba a casa, ahí donde ellos estaban escondidos, donde ellos permanecían ocultos, cuando alguien no llegaba, un padre, un ser, un hermano, un ser querido, cuando no llegaba, decía: lo agarraron, lo van a matar. Decían: los han matado. Ellos vieron morir a muchos cristianos, ellos vieron morir a sus seres queridos por mantener su fe en Dios, y ellos estaban tristes porque decían: hemos perdido a nuestros padres, hemos perdido a un esposo, hemos perdido a un hijo. Pero el apóstol Pedro le dice: sigan alabando a Dios, porque Él nos hizo renacer. Y sí, aunque estaban siendo matados, Dios los estaba haciendo renacer en su reino en gloria. Es una esperanza de vida eterna. Entonces no importa que tengas una amenaza de muerte, no importa. No importa si tenemos que dar la vida, si tenemos que morir por lo que sea, por la enfermedad, por la crisis, por la pandemia, por lo que sea. Dios ya nos hizo renacer. Y cuando Dios nos hace renacer, no hay nada que nos pueda matar. La muerte es solo nuestro pasaporte al reino de Dios. La segunda promesa por la que el apóstol Pedro les escribe para animarlos que sigan alabando a Dios en medio de las pruebas dice allí: para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pero dice para una herencia. El apóstol Pedro les está diciendo: mire, no se preocupen por sus bienes materiales, no se preocupen por lo que han perdido, no se preocupen por lo que les han quitado, no se preocupen por lo que les han despojado, no se preocupen por sus casas, por sus bienes materiales, no se preocupen. Dice: ustedes tienen una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Somos herederos. Lo que hay aquí en la tierra no se compara con nuestra herencia allá con Dios, con nuestra riqueza allá con Dios. Entonces, que no te preocupen las crisis económicas, que no te preocupen las cosas materiales. Entrégaselas a Dios. Ya no vivas para estas cosas materiales. Que tu atención, que tu corazón no esté puesta en estas cosas materiales, porque estas cosas materiales son temporales, son terrenales, son de este mundo, pertenecen a este reino y aquí se van a quedar. Y la otra promesa por la que estos cristianos tenían que seguir alabando a Dios aún en las crisis, ponerse en las manos de Dios. Ve lo que dice el verso: por una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Reservada en los cielos para vosotros. ¿Sabes qué les promete el apóstol Pedro? Una ciudad celestial. Porque los habían corrido de todas las ciudades. Los habían corrido del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia. Pero el apóstol Pedro le dice: no se preocupen. Hay algo reservado en el cielo para vosotros. Entonces, yo sé que hay momentos en que ya no podemos más. Yo sé que hay momentos en que ya no aguantamos. Yo sé que hay momentos de tanta aflicción, de tanto dolor, que uno quiere dejar su fe en Dios. Pero el apóstol Pedro dice: mira, hay algo mejor que este mundo, reservada en los cielos para vosotros. Yo sé que hay momentos que nuestra fe se tambalea. Yo sé que hay momentos en que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y las cosas no mejoran. Pero aún así, mira, las cosas para estos cristianos no mejoraron. Pero ellos se pusieron en las manos de Dios. Ponerse en las manos de Dios significa: Dios, mi vida es tuya, mi vida te pertenece, Dios. Haz con mi vida, Dios, lo que tú quieras, Padre. Llévame a tu presencia cuando tú quieras, Padre. Y yo soy tuyo, Padre. Estoy listo para lo que tú quieras hacer en mi vida. Eso es ponernos en las manos de Dios y no ver la aflicción de alrededor. Que no nos asuste lo que está pasando a nuestro alrededor. Estamos en las manos de Dios. En un cementerio en Saltillo, Coahuila, está la tumba del doctor Jorge H. Lacey. El doctor Jorge H. Lacey y su esposa fueron unos misioneros norteamericanos casados que llegaron aquí a México, y ellos tuvieron 5 hijos hermosos, niños y niñas. Había alegría en la familia. Pero en 1904, la fiebre escarlatina, incurable en aquel tiempo, en solo 15 días les cambió la vida a la familia Lacey. En 1904, ahí en Saltillo,
murió el primer hijo de los Lacy y lo sepultaron por la fiebre escarlatina. Días después murió el segundo hijo y lo sepultaron ahí en Saltillo. Y para salvar a los otros 3 hijos, el doctor Jorge H. Lacy y su esposa tomaron el tren rumbo a la frontera allá con Estados Unidos. Pero cuando iban en el tren, se enfermó el tercer hijo y murió en el tren. Ellos bajaron del tren, sepultaron a su hijo, abordaron otra vez el tren. Cuando iban en el tren, enfermó el cuarto hijo y murió allí en el tren. Descendieron del tren, sepultaron al 4 hijo, subieron al tren, y el quinto hijo enfermó en el tren, murió en el tren. Los Lacy bajaron del tren, sepultaron a su hijo y tomaron nuestro tren hacia la frontera. Cuando llegaron a la frontera, no tenían ni un solo hijo. En solo 15 días habían sepultado a sus 5 hijos. Y ya de aquel lado de la frontera en Estados Unidos, el doctor Jorge H. Lacy estaba dudando sobre si tenían que regresar a México para seguir predicando, para seguir sirviéndole a Dios, o quedarse allá en Estados Unidos. Y su esposa le dijo: si nuestros hijos están sepultados en México, nosotros tenemos que regresar a México y servir a Dios. Y regresaron a México, sirvieron a Dios y finalmente murieron. Y fueron sepultados en un cementerio en Saltillo, en una tumba muy sencilla. Pero lo que llama la atención de la sepultura es el epitafio que está escrito en la tumba de los Lacy. El epitafio dice: en las manos de Dios estamos. Y sí, ellos murieron, sus hijos murieron, pero están en las manos de Dios, están en la presencia de Dios. Entonces, ¿en manos de quién está tu vida? ¿En manos de quién está tu familia? Porque el único que nos puede sacar adelante en este mundo y en esta vida, y después de esta vida y después de este mundo, es Dios. Por eso es importante, es urgente, es necesario que pongamos nuestra vida en las manos de Dios, y estaremos tranquilos. En tercer lugar, hemos visto 2 cosas. Número 1, vimos: mantén tu fe en Dios a pesar de las pruebas. Y número 2, en las pruebas ponte en las manos de Dios, síguelo alabando. Y en tercer lugar, mantén tu fe en Dios aunque no lo veas en las pruebas. Mantén tu fe en Dios aunque no lo veas en las pruebas, porque mira, a veces pareciera que en las pruebas Dios no hace nada. A veces pareciera que en las pruebas Dios nos ha abandonado. A veces pareciera que en las pruebas estamos completamente solos. Es como aquellos que estaban, esto también fue verídico, que estaban en los centros de concentración nazi. Esos centros de concentración nazi eran terribles. Y a los prisioneros, en algunos centros de concentración, los ponían a hacer grandes montones de piedra. Hacían un montón de piedras aquí en este lado, y después decían: ahora lo mueven para acá. Y cuando lo movían para acá, decían: ahora muévanlo para acá. Y ahí estaban todo el día, toda la vida, moviendo piedras para acá, y luego para acá, y luego para acá. Mire, era tanta la desesperación que los reos no lo podían soportar, y muchos caían de rodillas y frente a su verdugo le decían: mátanos, mátanos, pues no tiene sentido lo que estamos haciendo. Y a veces parece que no tiene sentido lo que Dios hace cuando estamos en las pruebas. A veces no entendemos a Dios.
A veces no entendemos por qué Dios nos deja tanto tiempo en una prueba. A veces no entendemos por qué Dios nos deja tanto tiempo en una aflicción. A veces no entendemos por qué Dios no nos saca rápido. Pero mira, mantén tu fe en Dios, aunque no lo veas en las pruebas. José, sus hermanos lo despojaron de la túnica, lo echaron en la cisterna, lo vendieron como esclavo a Egipto, estuvo en la casa de Potifar, después estuvo varios años en la cárcel. Pero sabes que en todo ese tiempo, un periodo de 15 años de prueba tras prueba tras prueba, adversidad tras adversidad, José pudo haber dicho: ¿dónde está Dios? ¿Dónde están los sueños que Dios me dio? ¿Dónde están las promesas que Dios me dio de que yo sería grande, de que el sol, la luna, las estrellas se postrarían ante mí? ¿Dónde está Dios? Sabes que José durante 15 años no vio a Dios, pero José se mantuvo fiel a Dios, aún en la cárcel, aún en la casa de Potifar. José se mantuvo fiel a Dios. Noé, cuando Dios le dice: Noé, quiero que construyas un arca, porque voy a mandar un diluvio. No había llovido sobre la tierra. Noé comenzó a construir el arca. 120 años construyendo el arca, 120 años creyéndole a Dios, 120 años predicando el reino de Dios, y la gente burlándose de Dios. Noé, ¿qué haces? Un arca. ¿Por qué? Porque viene un diluvio. Estás loco. Un diluvio, si ni siquiera sabemos lo que es llover. ¿Qué es un diluvio? Pero Noé se mantuvo fiel a Dios aun y cuando no lo miraba. Moisés, a la edad de 80 años, en el desierto, ahí en las sequedades del desierto, ahí sin ver ni una señal de Dios, sin oír nada de Dios, sin tener ni siquiera un milagro de Dios, nada. Pero dice la Biblia que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Y sí, a veces vamos a voltear y no vamos a ver los milagros de Dios, no vamos a ver las bendiciones de Dios. Pero mantén tu fe, aun y cuando no veas nada de Dios. Mira lo que dice el verso 6 y verso 7. En lo cual, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Estos cristianos no conocieron a Jesucristo personalmente, no vieron a Jesucristo personalmente. Y el apóstol Pedro les va a decir más adelante: en quien creíste sin haberle visto. Y ellos estaban siendo atribulados. ¿Para qué estaban sufriendo? Para alabanza, gloria y honra de Dios cuando Jesucristo sea manifestado. Hay un día en que el sufrimiento se va a terminar. Hay un día en que la enfermedad se va a detener. Hay un día en que la crisis se va a parar, cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Estás listo para ese día? Porque nuestra ciudadanía está ya con Dios cuando Jesucristo venga. ¿Estás listo para irnos con Él? Quiero terminar con esta historia. Había un hombre que estaba pasando por crisis, por escasez, por necesidad económica, problemas familiares. Y él salió a caminar, pues triste, porque no había alimento en casa, no había nada en casa. Tenía hijos, tenía esposa y no había sustento. Y él no sabía qué hacer, y salió a caminar para meditar, para ver si había una salida. Y
Y cuando iba caminando miró que una persona que estaban trabajando en una construcción, una persona que en la tierra estaba haciendo como algo redondo, como trozando una piedra redonda. Era una construcción antigua. Y el hombre con problemas se le acerca al constructor y le dice: oye, ¿qué estás haciendo? Y dice: pues le estoy dando forma a esta piedra. Dice: la estoy formando, quiero que esté redonda. Dice: porque quiero que encaje allá arriba en la construcción. ¿Entiendes la parábola? A veces tenemos que pasar por pruebas, porque Dios nos está dando forma aquí en la tierra para que podamos encajar allá arriba. Mantén tu fe en Dios. Esto es temporal. Padre, gracias te damos, Dios, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Y este cielo y esta tierra, Padre, por tu palabra subsisten, Padre. Pero va a llegar un día, Padre, que tú vas a dar la orden y este cielo, esta tierra va a terminar, Padre. Pero también tu palabra dice que tú has preparado cielos nuevos y tierras nuevas, Padre. Ayúdanos a mantener nuestra fe en ti, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga.